Hoy vamos a estar hablando de algunos tips para interpretar de una manera más eficiente los resultados de alguna operación estadística, específicamente para los estadísticos de nuestra mediana, moda y promedio. También vamos a interpretar de una manera más eficiente nuestra varianza, nuestro coeficiente de variación y algunas gráficas que a veces tenemos muy poco conocidos, como es la gráfica de puntos, y también uno muy utilizado que son las gráficas de correlación, ¿no? Que cuando ya mezclamos dos variables. Entonces vamos con el primer punto. Nosotros a veces vamos a tener que hacer diagramas de puntos o de líneas para identificar outliers. Esos outliers, ¿qué quiere decir? Que son valores diferentes a los que se encuentran en el montón. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo turístico de diferentes actividades empleados para balnearios, empleados para turismo de, uh, de aventura y también empleados para turismo micológico, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo de esta manera, sin la palabra empleados, para que no nos genere ruido. Es más, vamos a quitárselo acá, turismo de balneario, ¿no? Turismo balneario. Entonces, cuando nosotros tenemos estos tipos de datos, pues nos interesa conocer cómo es el comportamiento de las personas. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos estados. Esta seguramente puede ser una unidad geográfica: el estado de Michoacán, el estado de Durango, el estado de Oaxaca y cualquier otro estado. Y nosotros aquí en nuestros datos tenemos 5. Tenemos que en el montón sobresalen los valores de 11, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor son 11 empleados, como lo veíamos en un principio. Entonces nos va a decir que la mayoría de nuestros datos tienen 11 empleados, 3 de 5 estados, ¿no? Si nosotros lo representaríamos en nuestra de gráfica de puntos, nos va a salir que en la línea de 11 van a tener muchos puntos, a diferencia de los 12 y los 124. Por ejemplo, yo acá lo tengo calculado y vemos cómo se reflejan esos resultados, ¿no? Nos dice que hay aproximadamente 3 estados que tienen esta característica, que se encuentran aquí en el rango de 11 empleados aproximadamente. Vemos que hay ¿cómo se llama? Hay algunos estados que tienen hasta 120 y tantos empleados, pero únicamente es uno solo. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Pues que este valor está ya muy disparado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, aquí veíamos los 11, los 12, pues no es comparable realmente con un estado que tiene 120 y tantos empleados. Aquí vemos esa diferencia. ¿Qué interpretaríamos? Que hay un estado que tiene gran cantidad de, en este caso, empleados, a diferencia de los tres primeros. Los tres primeros son homogéneos. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que aquí encontramos todos, ¿no? Que se aglomeran nuestros puntos y siempre hay un valor que se sale de rango. Si nosotros aquí en nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro punto 4, estado 4, también le ponemos un 12, vamos a ver que si nosotros lo graficamos se va a hacer un poco más chico, ¿no? Un poco más compacto. Vamos a calcularlo. Por ejemplo, ahorita nos vamos a estadísticas descriptivas y vamos a decirle que va a ser de esta sección. Le decimos que es una gráfica de líneas y vemos que ahora se quedó más chiquito. Ahora tenemos desde valores de 10.8 hasta 12.2, a diferencia del primero que teníamos de datos desde 0 hasta 120, se acotó. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rango están muy homogéneos, es decir, de 10, 11 a 12, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Solamente hay dos unidades, pero a diferencia de que nosotros comparemos acá hay como 110 de diferencia, 111, si nosotros nos basamos con el valor de 11. Entonces eso es lo que nos quiere decir nuestro gráfica de puntos. Va a haber ocasiones donde vamos a tener muchos puntos muy disparados, pues seguramente nuestra gráfica de puntos va a quedar muy separado con una albura muy alto. Ese es como interpretamos nuestra gráfica de puntos. Algunos dicen, la gráfica nos representa tal variable. Pues sí, no, eso ya lo sabemos. Tú en tus procesos estadísticos pues ya vas a decir, esta gráfica representa empleados turísticos asociados
de tipo balneario, de tipo de aventura, de tipo micológico, pues eso ya lo sabes con el título, pero no es tan relevante para tu interpretación, sí para una introducción, pero no para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo interpretan así, que estos son datos de balnearios, pues a simple vista ya tú estás viendo lo que te menciona el problema, ¿no? Lo interesante de la gráfica de puntos es ver cómo se comportan tus puntos. Entonces nos vamos a nuestro punto número 2, que es la mediana, la moda y mediana, media y moda, ¿no? Aquí nosotros tenemos la media. ¿Qué quiere decir la media? El promedio de todos. Aquí hay un punto importante para que nosotros podamos interpretar la media, si vamos a necesitar de los datos. Porque en algunos estadísticos no es tan necesario que tú tengas toda la base de datos, ¿no? Para el caso de la media sí necesitas los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tú puedes tener como en este caso, ¿no? 11, 11, 11, 12, 12, vemos que no hay mucha diferencia y ves que te da un resultado de 11.40, tú puedes interpretar aquí viendo los datos, pues que es homogéneo, que todos están ahí en la franja de 11 y 12, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, le pones un valor de 500? Vas a ver que tu media cambia a 109 y con solo tú ver esto de este 109 no puedes interpretar. Tú a lo mejor puedes interpretar que tienes un valor de 200, un valor de 500, un valor de 0, pero pues no sabrías que en tu base de datos hay un valor que se dispara, ¿no? En este caso es el 500, todos los demás son chiquititos y lo mismo pasaría si aquí tú le dejas 1, 1, 1 y acá un 2, ¿no? Tu promedio está en 103, pero no quiere decir que la mayoría está entre los 80, 90 o 120, sino que uno solo, en este caso, sí fue el que se alejó de nuestra realidad, de nuestro objeto de estudio. Entonces, para nuestra media sí necesitamos de todos nuestros datos. Nuestra moda, pues como ya sabemos, es el valor que se repite más veces, entonces para en este caso nos dice que es el 1, entonces tenemos es el valor, el que más se repite, el que más contiene en tu base de datos. Por ejemplo, si nosotros ahorita en vez de que sea 1 lo cambiamos a 5 5, pues va a cambiar, ¿no? Y bueno, el caso de nuestra mediana es que tú los ordenes de manera ordenada, decreciente o ascendente. Por ejemplo, vamos a escribirlo muy obvio, que sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No, aquí hay un 5 y vemos que nuestra mediana es el valor que se encuentra exactamente a la mitad. ¿Cuál es ese valor? Es el 3. Aquí iría un 4, ¿no? Para que lo entiendas más práctico. Vamos a dejarlo así. Y nuestra moda pues nos marca no data, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no hay ningún dato que se repite. Y lo mismo pasaría si nosotros lo ponemos de manera ascendiente. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos 10, acá 8, acá 6, acá 4 y acá 2. Pues nos va a decir que nuestra mediana es de 6, exactamente el valor que se encuentra a la mitad. Bien, nos vamos a nuestro estadístico número 3, nuestra desviación estándar y nuestra varianza. También en algunos puntos nos van a pedir que interpretemos nuestro coeficiente de variación, es decir, nuestra relación de desviación estándar con nuestra media de los datos. Nosotros aquí tenemos el mismo problemita de acá, bueno, ya le cambiamos unos datos, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaría si nosotros le vamos a calcular a la desviación de estándar de estos estados y vamos a imaginar que aquí tenemos 12, ¿no? Más o menos homogéneo. ¿Qué pasa? Que nuestra desviación estándar se vuelve muy chiquito, muy cercano a 1, cercano a 0. Si tú le vuelves a poner aquí un 11, todavía se va a hacer más pequeño, baja a 0.45. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros datos están homogéneos, están en un montoncito, por decirlo así, ¿no? Por aquí te pongo un dibujito para que lo vayas interpretando. Sin embargo, ¿qué pasaría si de repente se te ocurre poner, quieres la desviación estándar de 11, 11, 12 y un valor de 899? Como ves, tu valor de desviación estándar se incrementa de manera drástica, ¿no? Y si tú le vuelves a escribir acá un dato todavía más grande, pues todavía va a seguir creciendo, ¿no? Se va aquí 5654, que quiere decir que tus valores están separando del promedio, de la media. Si nosotros calculamos la media ahorita, si la memoria no me falla, este valor va a estar en 11.4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente se van a separar lo que veíamos con nuestra caja y bigotes un poquito. Nuestros rangos va a ser de 11 y 12. Y a diferencia de si nosotros le cambiamos acá, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos de repente valores negativos? Vamos a poner menos 700 ahorita, en este punto de acá arriba, también vuelve a incrementar nuestra desviación estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a incrementar tanto con valores positivos como con valores negativos. Nuestra media se aleja. Y nuestra varianza va a ser la relación al cuadrado
de nuestra desviación estándar, así que no hay tanto problema. Simplemente tú multiplica ese, ¿cómo se llama? Ese 318 al cuadrado, pues, ya sea con la exponenciación o con el mismo dato, como es al cuadrado, no hay tanto problema. Y te da 101.246, lo mismo que debes de tener aquí. Nuestro coeficiente de variación, vamos a ver que nuestro coeficiente de variación nos va a permitir también evaluar la holgura del tipo de datos. Si nosotros acá nuevamente lo regresamos a 11, nuestro coeficiente de variación se hace pequeño realmente, ¿no? Si nosotros volvemos a cambiar este dato, por ejemplo, a 10.000, vamos a ver qué le pasa a nuestro coeficiente de variación, incrementa. Aquí tú podrías decir, pues sabes que el coeficiente de variación me puede dar lo mismo que una desviación estándar, ¿no? No podrías interpretar que no tiene caso que calcules un estadístico de más, pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros tengamos aquí uno, otro 1, otro 2, otro 3, otro 4, y vamos a ver que nosotros acá vamos a tener 480, 485, 490, 501, 505. Si tú te das cuenta, a pesar de que acá tienes valores grandes, tu coeficiente de variación se hizo muy chiquito y tu desviación estándar le pasa lo contrario, ¿no? Acá nos dice, no, pues tu desviación estándar es de 1.30, aquí de 10.54, pasa como que al revés. El dato más grande lo tenemos aquí en estos valores que parecieran muy chiquititos. Entonces, ¿qué podemos interpretar de nuestro coeficiente de variación? También la unidad, es decir, a veces, por ejemplo, tú para evaluar, no sé, grado promedio de escolaridad, pues a lo mejor vas a tener datos chiquitos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero a lo mejor para medir cuestiones de salario, pues puedes tener este rango, y no necesariamente quiere decir que nuestras variables están muy dispersos, sino que su unidad es totalmente diferente. Como lo vemos acá, pasa lo contrario, ¿no? Pareciera que esperaríamos un coeficiente de variación también pequeñito, al igual que aquí, pero no. Acá lo vemos, pasa como que lo inverso. Nos vamos a nuestro punto número 4, hoy para compartir nuestros tips. Entonces acá tenemos una grafiquita de nuestra correlación. Realmente son mezclar dos variables donde vamos a tener nuestra eje X, nuestra variable independiente, y nuestra Y, nuestra variable dependiente. Ahorita lo vamos a hacer con datos ficticios, no importa cuál sea independiente. Vamos a suponer que nuestros datos independientes son los balnearios y vamos a ver qué pasa si nosotros lo ponemos de una manera ordenada, ¿no? Vamos a cambiar los datos, vamos a poner aquí 2, acá 4, acá 6, acá 8, acá 10. Obviamente en tus estudios, en tus análisis de diferentes objetos, turismo, economía, biología o lo que estés analizando, pues no te vas a inventar los datos, ¿no? Esos datos ya van a estar, pero nosotros aquí queremos ver qué pasaría con diferentes datos. Y vamos a poner acá 4, acá 8, acá 12, acá 16, acá 20. Si tú te das cuenta, tiene como que una relación. Por ejemplo, si aquí incrementa 2, acá incrementa 4. Si incrementa otros 2, incrementa otro 4. Acá lo podemos ver, ¿no? Inclusive nos da su ecuación, simplemente nos dice es el doble de X. Por ejemplo, si tú multiplicas 2 por 2, te daría 4. Si tú multiplicas 2 por 4, 8. Si tú multiplicas ahora 2 por 6, te debe de dar 12. Si tú lo empalmarías, quedaría en 12. Si tú multiplicas ese mismo 2, el coeficiente ese no cambia, siempre se mantiene, ¿no? El que cambia es nuestra X, sería 2 por 8, sería 16, y ves que pega en 16. Y ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos algo contrario. Si nosotros, por ejemplo, acá vamos a ponerle ahora un valor de acá de 20, acá le vamos a poner 16, acá le vamos a poner 14, acá 12 y acá 8. Vemos que ahora pasa como que lo contrario, ¿no? Inclusive acá está un poco más complejo su ecuación, pero aquí lo tienes, ¿no? Puedes multiplicar menos 1.4 por la X, que serían 2, te daría a lo mejor 2.8, ¿no? Más 22, simplemente 22.4 réstale ese 2.8, te va a dar como 19 y fracción, y es este punto que ves aquí, y va a ir decreciendo como tú lo puedes ver. Por ejemplo, acá en 2 dice que tiene 20, en 4 desciende a 16, en 6 ya descendió hasta 14, en 8 descendió a 12. Vemos que esta tendencia es decreciente, tiene una relación netamente inversa a X, a diferencia del otro valor.
Eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, si nosotros vemos aquí, nuestras R's cuadradas está ahorita en 0.98. Si nosotros lo regresamos a nuestros datos anteriores, vamos a darle control Z y vemos que nuestra R es igual a 1. ¿Qué quiere decir esa R? Es el qué tanto puede explicar nuestra variable X a nuestra variable Y. Cuando tienes un valor de 1, hablando en términos de R cuadradas, significa que tu modelo es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tus puntos pegan lo más cercano a la línea posible. Es decir, cuando tú tienes una R de 1, tus puntos van a estar muy pegaditos a la línea o parecido, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí le pongo 21, tu R va a bajar porque se va a alejar un poco de la línea, ¿no? Vemos que acá nuestro puntito queda un poco arribita de la línea y ya automáticamente le pega a nuestra R cuadrada. Pasa a 0.99 y así va a ir bajando, ¿no? Si nosotros acá le ponemos, por ejemplo, 15, va a volver a cambiar nuestra R porque acá ya también perdió un poco de error, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa si de repente tienes un valor de 50. Tu R va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque ya no están pegando con la línea. Quiere decir que ya no son correlacionables entre los dos. ¿Cuándo va a ser correlacionable? Cuando ves que tus puntos pegan exactamente o lo más cercano a la línea, porque inclusive va a ser muy difícil que encuentres datos que peguen exactamente con la línea, ¿no? Pero sí, a lo mejor con punto 95, con punto 94, 93, como lo vieron ustedes en climatología. Entonces decíamos, va a haber datos donde de plano van a estar muy perdidos. Vamos a ponerle aquí un 26, acá un 45 y acá un 1. Si tú te das cuenta, esos valores ya no, al graficarlos ya no pegan exactamente en la línea y le pega en la R, ¿no? Nuestra R ya no se acerca a 1, es de 0.5, que quiere decir que ya no puedes utilizarlo y estos datos no te sirven para comparar dos variables. ¿Por qué? Porque cada dato es diferente. ¿Cuándo no van a ser diferente? Cuando se pegan exactamente a la línea o lo más cercano, ¿no? Y si nosotros ponemos un valor más grande de 10.000 todavía, de 1000, pues se va a perder inclusive todo, ¿no? Nuestra R se va hasta 0.08. Significa que ya cada variable es totalmente diferente una de otra. Y bien, pues esos serían los tips por esta semana, sobre todo para ayudar cuando ya tienen sus resultados, ¿no? Realmente si tú estás buscando cómo calcular estos estadísticos, pues puedes visitar los otros videos.